Muy bien, vamos a continuar ahora la ejemplificación con estos tres programas que hemos construido, que son bastante versátiles para calcular la primera derivada, al menos para fórmulas que están basadas en aproximaciones a primer orden y que tienen los dos énfasis para casos de derivación en donde se da una lista de puntos o bien donde se da la función. Ya habíamos, pues empezado ya a experimentar un poco con ellos a través justamente del cálculo de esta primera derivada. ¿Sí? Con una baja o mayor aproximación, podemos verlo en la gráfica, construimos una serie de parámetros que nos permitían de alguna manera pues visualizar justamente esta primera derivada. ¿Sí? Voy ahora a revertir lo que hice al final de la última cápsula, ¿no? Simplemente quería mostrarles justamente qué es lo que ocurre con una mala aproximación. Recordemos que este es el valor de h que estamos utilizando para el cálculo de nuestra primera derivada, donde se da la función en un intervalo de 0 a pi entre 2, con este incremento como mencioné, y es la primera derivada. Muy bien, entonces pues vamos a volver a hacerlo. Voy a volver a obtener los datos correspondientes a la primera derivada con un valor de 0.01. ¿Sí? Y cada vez, podemos ver cómo hay una pequeña discrepancia, ¿no? Apenas visible en la pantalla para el cálculo de la primera derivada con respecto a la curva roja, que como dijimos, estamos graficando la curva negra en color negro, esta función f de x en color negro, la primera derivada analítica exacta en color rojo con una línea punteada, y finalmente hemos retomado nuestra lista de datos obtenida de nuestro programa de derivación para graficarla mediante el comando listplot en la gráfica G2. Después combinamos las dos, así que entonces, pues nada más para ubicar las ideas, tendremos que la línea punteada es el valor correcto, mientras que la línea verde es el valor calculado. Como mencionamos, pues cada vez que ustedes disminuyan el valor de la h, pues lo que va a ocurrir es que estas dos líneas van a ser van a quedar casi imperceptibles, ¿no? Como lo podemos ver en esta última aplicación. Muy bien, me voy a permitir dejar un valor más grande de la h para poder estar viendo la comparación, entonces ahí la tienen ustedes. Es una discrepancia ligera, muy pequeña, y pues ahora ya que tenemos esto, estaríamos listos ahora para poder hacer ejemplos posteriores. Recuerden en todo momento que tienen que tener definida la función, ya no lo voy a revisar. En la parte de derivación en un punto teníamos nuestra función, ahí mismo calculamos la primera y segunda derivadas analíticas, entonces les pido que por favor se aseguren de que eso lo tengan ahora vigente en esta sesión de matemática que estamos utilizando. Muy bien, pues ahora ya logramos esta derivación en este intervalo. Podemos hacerlo ahora con derivadas posteriores, ¿no? Vamos a repetir el cálculo. Quizás sea conveniente que yo coloque todo junto, facilidad de ustedes y también de la escritura posterior. Entonces cada vez que yo ejecute esta celda, pues voy a obtener en este caso la gráfica correspondiente, ¿no? Vamos a ver qué pasaría si hacemos ahora un ejercicio para la segunda derivada. Lo voy a hacer aquí. ¿Sí? En este caso voy a usar FWP porque ese es el nombre que le di a la función en la sección de más arriba, y estaría haciendo la gráfica ahora de la función justo con la segunda derivada. Voy a mantener los mismos colores, no voy a comparar aquí diferentes derivadas de manera simultánea, sino más bien la función original con las restantes. El resto prácticamente será igual. El único cambio que tendríamos que realizar es que ahora queremos una segunda derivada. Vale la pena que ustedes visualicen, antes de pasar al siguiente ejercicio, justamente que la derivada está siendo bien calculada. Obviamente aquí lo está haciendo, dado que estamos incluyendo en la curva roja el verdadero cálculo. Pero ustedes pueden ver, por ejemplo, ¿sí? Esta función en donde tienen una parte creciente para la función negra. Aquí es la parte creciente, quiere decir que la primera derivada es positiva, hasta llegar a este punto donde más o menos tenemos un máximo relativo, y ahí la primera derivada se hace 0. Después tienen una pequeña zona decreciente hasta esta zona, en donde la derivada es negativa. Aquí nuevamente se vuelve a hacer 0, tenemos una derivada 0. Tenemos un mínimo relativo, nuevamente la función es creciente en esta zona hasta acá, y en esa zona tendremos una derivada positiva, aquí nuevamente el 0, y así consecutivamente. Entonces vean cómo esta gráfica, tanto la numérica como la analítica, pues está reproduciendo bien lo que tenemos o lo que sabemos como concepto geométrico para la primera derivada en términos de la pendiente de la función. Muy bien, vamos a ver qué pasa con la segunda derivada, regresando a este ejercicio, y podemos hacer la comparación de manera muy similar. Muy bien, vamos a hacerlo. Ahí está la segunda derivada. Vean cómo el hecho de que la función sea oscilatoria genera automáticamente que pues la función prácticamente cada vez es menos visible. Los rangos de variación de esta segunda derivada son mucho más amplios, incluso que la primera derivada. Pero ahí las tienen también.
vean cómo también hay una pequeña discrepancia en el cálculo de la segunda derivada en forma analítica en relación a la segunda derivada calculada en forma numérica. Obviamente eso se puede mejorar, pues nuevamente simplemente reduciendo el valor de la h. Vean, ya son prácticamente imperceptibles y bueno, la voy a dejar en el valor de 1/100 para que ustedes puedan ver el resultado. También pueden ver esta pequeña discrepancia, ¿no? Recuerden que la derivación avanzada pues se va perdiendo un punto del final y eso va acortando entonces la curva verde que estamos obteniendo para la segunda derivada. Un fenómeno similar ocurrió en la parte de la primera derivada en el ejercicio previo. Entonces, bueno, es algo que va a estar ocurriendo y que tiene que ver con la pérdida de información dado el número finito de puntos que tenemos con los que estamos trabajando. Muy bien, bueno, el resto, pues nada más vamos a analizar entonces un poco lo que sería, qué es lo que ocurre cuando ahora tengo una lista de puntos. Vean que estos ejercicios son muy estándar, ustedes disponían de una función en realidad. ¿Qué es lo que quiere decir que tenga una lista de puntos? Bueno, vamos a suponer que esa función que ya utilicé, pues en realidad está representada por un conjunto de puntos. Es decir, es el caso en el que esa función existe, pero nosotros no tenemos acceso a ella por diferentes motivos. Ya sea que es muy complicada, ya sea que nuestros puntos son experimentales, no sé, hay diferentes razones. El caso es que en esa situación ustedes no dispondrían de la fórmula de f de x, en lugar de ello tendrían, por ejemplo, este conjunto de datos que estoy ahora pues calculando. Entonces, déjame ponerle otro nombre porque me parece que tengo ya esta variable repetida, aunque bueno, ya sería muy importante, el ejercicio va a quedar desvinculado de los anteriores. Imagínense que ahora, bueno, ahí estoy poniendo un intervalo de 1, vamos a dar una lista mucho más fina. Vamos a suponer que tenemos ahora un mayor número de puntos, entonces algo así es como me refiero. Ustedes ahora no van a disponer en realidad de la función, sino simplemente de una serie de puntos que la representan. Es una representación muy parcial de ella. ¿Sí? Claro, en la medida en la que ustedes tengan un conjunto de datos mucho mejor, pues van a poder calcular de mejor manera los cálculos justamente de esta primera o segunda derivada. Voy a empezar con una lista muy pobre, como esta que están viendo ustedes en la pantalla, con un incremento de 0.1. Entonces, repito, aquí lo que tienen que mentalizar es justamente el hecho de que no se les va a dar ahora la función. Ustedes ya no conocen la función f de x, en lugar de ello es simplemente que se les den los puntos. Estos puntos, esta lista de puntos se almacenarían en una variable y ahora tendrían que usar el segundo de los programas que realizamos, es decir, el programa en donde se da justamente la lista de estos puntos y se indica la derivada que uno quiere calcular. A ver, vamos a hacerlo. Dado que el ejercicio es muy similar, pues voy a retomar algunas partes de las gráficas que ya había hecho con anterioridad. Voy a copiar prácticamente toda la sintaxis. Bueno, voy a empezar con la primera derivada, entonces copiaré prácticamente toda la sintaxis. Entonces, data son nuestra lista original de puntos, ahí la tenemos ya. Y ahora, claro, ahora no, sé que ahorita en la memoria tengo la función f de x, pero voy a asumir que no la tengo, entonces la versión que tendría que dar sería esta, ¿sí? La versión de derivada en donde nada más tenemos dos parámetros, donde se da la lista de puntos que se tienen a disposición del usuario y aquí indicaremos la derivada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si esa fuera la situación, vamos a ver cómo se comporta esto, ¿sí? Vean, ahí está. El ejercicio es obviamente muy similar al anterior, ¿no? En el fondo estamos haciendo lo mismo, pero deben de identificar aquí que estoy usando este programa porque estoy asumiendo que no dispongo de la función f de x, ¿sí? De una manera pues muy similar, pues podría obtener ahora lo correspondiente para la segunda derivada. Estamos verificando en realidad que pues nuestros programas funcionen simplemente en forma adecuada. Muy bien, si yo quisiera calcular por ejemplo la segunda derivada, pues lo podría hacer, ¿sí? Voy a usar aquí la función fpp, analítica simplemente para fines de comparación y bueno, si lo repitiéramos entonces obtendríamos ahora lo correspondiente para la segunda derivada. Vean lo burdo de las aproximaciones, pero esto tiene que ver con la pobreza de la lista en este caso, es decir, recordemos que ya no tenemos la función, ya ni siquiera es en la parte h o incremento h que nosotros demos, la lista es como es, simplemente tiene pocos puntos y esto es lo mejor que se puede hacer para el cálculo de la correspondiente primera derivada, por lo menos en los términos de la teoría desarrollada.
Hay obviamente técnicas de derivación mucho más sofisticadas que aún con pocos puntos pueden obtener una aproximación relativamente buena. Pero bueno, en relación a los métodos vistos, pues esta sería lo que estaríamos obteniendo. Si, por ejemplo, tuviéramos una lista mucho más fina de puntos, voy a hacerlo. Imagínense que tienen una lista mucho más rica de puntos. Ahora imagínense que les dieron esto, ¿sí? Entonces a ustedes podrían continuar usando los mismos programas. Este programa de derivada en donde se da esa lista, se indica la derivada para calcular la derivada numérica. Y bueno, pues nuevamente obtendríamos buenas aproximaciones o mucho mejor aproximaciones en la medida en la que ustedes dispongan de una densidad mayor de puntos. Así que bueno, pues básicamente esto es la ejemplificación de cómo funcionarían estos tres programas, y si se dan cuenta, en realidad ya en la práctica solo he estado utilizando los dos últimos programas, es decir, el programa que me da la derivada en un intervalo, cuando yo doy a partir de trabajo a partir de una lista de puntos, indicando simplemente la derivada deseada, es decir, el último ejercicio que acabo de mostrar. Mientras que también puedo tener este programa de derivación en donde indico la función y doy los parámetros del intervalo y el incremento en donde deseo calcularla, adicionalmente a la derivada que deseo obtener, que fueron los primeros ejercicios vistos justamente en esta pequeña cápsula. Así que bueno, hecho esto, pues hemos construido ya dos aproximaciones para hacer el cálculo de la derivación, en el caso en que queramos hacer derivación en un punto, ¿sí? Con un programa que simplemente utiliza las fórmulas para reportarme los resultados con sus errores asociados, o bien estos programas que están interactuando entre sí para permitir el cálculo de derivación en un intervalo determinado. Enfocaremos nuestro análisis de errores en la siguiente de las cápsulas. Gracias.